Saludos familia en Cristo, bendiciones a cada uno de ustedes, bienvenidos a otro video lectura más. Continuamos nuestra serie en la epístola a los romanos y pues bueno, espero que se encuentren bien, que Dios me los bendiga y los guarde a cada uno de ustedes y pues vamos a ver lo que Dios nos va a hablar en el día de hoy. Entonces, si usted tiene su Biblia, por favor acompáñeme. Estamos en la epístola a los romanos capítulo 12. Vamos a hablar sobre los primeros 8 versículos y en verdad creo que esta lectura va a ser de bendición para sus vidas. Y pues bueno, en cuanto a lo que el apóstol Pablo, ¿verdad? Lo que él va a hacer en cuanto al resto del libro de Romanos, empezando con el capítulo 2 en adelante, él va a responder a la pregunta, ¿cómo deberían vivir la vida cristiana aquellos que han sido justificados por la gracia del Señor? ¿Verdad? En estos últimos 5 capítulos que nos restan, Pablo va a explicar en gran detalle cómo los creyentes deben vivir en la práctica las verdades teológicas profundas de los primeros 11 versículos, lo que estuvimos viendo en los primeros 11 versículos, cómo podemos nosotros poner eso en práctica, cómo debemos nosotros vivir, ¿verdad? Entonces, considerando que en la gracia de Dios, Dios nos ha dado a todos los creyentes, um, ¿verdad? Y más bien nos exhorta por medio de Pablo a que podamos responder con agradecimiento en obediencia a la escritura, en obediencia a lo que Dios, ¿verdad?, nos manda a nosotros y presenta nuestros deberes para con otros creyentes, cómo debemos de um, interactuar, cómo debemos de ser con otros creyentes, cómo debemos actuar con el gobierno, cómo debemos vivir, ¿verdad?, con otros hermanos en la fe que pueden ser hermanos débiles, ¿verdad? Cómo debemos soportarlos nosotros que somos más maduros. Entonces nosotros vamos a iniciar en el capítulo 12, versículo 1. Dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Es necesario tener una seria devoción y sobre todo una consideración a las misericordias de Dios. Debemos nosotros, ¿verdad?, estar agradecidos y tomar la misericordia de Dios de una manera, ¿verdad?, seria, considerando cuán bueno Dios ha sido con nosotros y por lo tanto deberíamos presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Nuestro cuerpo significa nuestros miembros, ¿verdad? Y por extensión nuestra vida entera, nuestras manos, nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser. Debemos presentársela al Señor como un sacrificio vivo. Entonces es una entrega total. La entrega total que nosotros le damos a Dios, esa es nuestra verdadera forma de adoración, ese es nuestro culto racional, nuestra verdadera forma de adorar. Y por lo tanto, en el sentido de que si considerando que como Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, los que hemos creído en Él, entonces lo menos que puedo hacer es vivir para Él. Dedicarme a cada mañana que yo me levanto, yo repito, ya no vivo yo, mas Cristo ahora vive en mí. Ya no vivo para mis placeres, ya no vivo para mis deseos, ya no vivo para mí, para ser egoísta, para ser hipócrita. No, yo ahora procuro vivir para Cristo. Permití que Él viva en mí, que Él se refleje en mis acciones. Versículo 2 dice: y no os adoptéis a este mundo, siendo transformados mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Ahora, Pablo lo que nos está exhortando a no adaptarnos a las formas de este mundo.
o si nosotros parafraseamos eso, podríamos decir, no dejes que el mundo los prense dentro de su propio molde. No se dejen amoldear, no dejen que el mundo, ¿verdad? Que cause que ustedes se adapten, se amolden a su pensar, a sus pensamientos, a sus enseñanzas, a sus normas. Entonces, al nosotros llegar al reino de Dios, debemos abandonar los patrones mentales y los estilos de vida del mundo. Ahora, ¿qué significa la palabra mundo? ¿En qué estamos hablando? Bueno, el mundo aquí denota la sociedad o el sistema que el hombre ha edificado para hacerse a sí mismo feliz sin Dios. ¿Cómo el hombre puede ser feliz sin Dios? Su propio sistema, su propia filosofía, su propio pensar, ¿verdad? Todo contrario, todo opuesto a las escrituras, a las enseñanzas de Dios. Entonces, consideramos que en este mundo hay un reino opuesto a Dios. El Dios y príncipe de este mundo es Satanás. ¿Verdad? Entonces, él intenta atraer y retener a las personas por medio de los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanidad de la vida. Y esto lo aprendemos en 1 de Juan 2:16. El mundo tiene su propia política, su propia arte, su propia música, su propia religión, sus diversiones, sus normas, sus estilos de vida, y estas van contrarias. Esto es contrario a lo que la palabra del Señor nos enseña. Por eso dice Pablo, no se adapten a este mundo, no se adapten, no se dejen amoldear en el molde, en el pensar, en el sistema de este mundo que es opuesto al reino de Dios. Y trata, lo que hace el sistema de este mundo, trata de conseguir que cada uno se amolde a su cultura, a sus costumbres. Es raro para ellos que no hagas lo mismo que ellos, que tú digas, yo he decidido entregar mi vida a Cristo, he decidido servir al Señor, he decidido usar, que Él use mi vida para el bien. Entonces, el mundo odia a los que no se conforman a su mover, a su forma de ser, a su forma de pensar. Sobre todo odian a Cristo y odian a sus seguidores. Esto es algo claro y esto es algo que vamos a ir viendo más, con más frecuencia, con más ímpetu. Entonces, amados hermanos en Cristo, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta que estamos y estaremos pasando por días difíciles. Va a haber, la fe cristiana ya está siendo atacada y va a ser mucho más atacada, y tenemos que nosotros agarrarnos firmes, ¿verdad? Las promesas del Señor, y pararnos firmes sobre las rocas que es Cristo, y no importa cuán fuerte sea la tempestad, la oposición que venga, estaremos firmes sobre la roca y no seremos conmovidos, no seremos movidos de ahí. Pero es tiempo de tomar en cuenta y hacer conciencia de que las cosas no se van a poner mejor. El ataque a la fe cristiana, el ataque a las normas bíblicas va a aumentar. Y tenemos que estar listos para eso. No debemos estar desaprevenidos, porque hay personas que lo que están haciendo es, tienen la Biblia, van a la iglesia, son miembros de una iglesia, pertenecen a una denominación, y lo que pasa es, no están aplicando, no están poniendo en práctica. Sí, conocen la Biblia, conocen acerca de Dios, conocen acerca de Jesús, pero no lo conocen personalmente. Entonces lo que ellos están haciendo, están escuchando las palabras de Jesús, pero no las están obedeciendo, y están edificando su casa sobre la arena. Pero vendrá la persecución, vendrán las pruebas, vendrá la tormenta, y lo que va a causar a sus vidas, a su hogar, es ruina. Y entonces hay que ser sabios y edificar nuestros hogares, y pararnos firmes sobre la roca que es Cristo, obedeciendo y poniendo en práctica la palabra del Señor. No se trata de ser nomás cristianos teóricos, cristianos de teoría. Conocer doctrina, conocer, ¿verdad? Memorizar escritura, pero si no la aplicamos, tenemos una fe muerta. Y la palabra del Señor nos exhorta en Santiago a no ser de aquellos que tienen una fe muerta, sino ser de aquellos que tienen una fe viva, aplican y guardan la palabra del Señor. Tienen no nomás el título de cristianos, sino que en verdad, por la gracia de Dios, en la fuerza y en el poder del Espíritu Santo, caminan
en la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Entonces, ¿qué debemos hacer para evitar esto, para no dejarnos amoldear? Deberíamos ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente. ¿Qué hacen los medios? ¿Qué hacen las películas? ¿Qué hacen todas las cosas? El mercadeo, el mercadotecnia del mundo es bombardear nuestra mente y querer hacernos creer las mentiras, los engaños. Oh, no, que los huesos de Jesús fueron encontrados. Oh, no, que Jesús tuvo una esposa. Oh, que los discípulos escondieron el cuerpo de Jesús. Entonces quieren que nosotros creamos esas mentiras, esos engaños. Mira, Dios dijo, pero mira, es que como el serpiente le dijo a Adán y Eva, no, no, no. Dios sabe que ustedes van a ser como Él y lo pintó tan bonito y les describió ellos sabiendo el mandamiento, no comerás de esto. Todo lo demás podrían comer, menos de esto. Y sin en cambio se dejaron que su mente, ¿verdad? Que entraran esas mentiras, absorbieron esas mentiras y eso, ¿me entiendes?, afectó sus decisiones. Entonces nosotros, ¿cómo es que evitamos que el mundo nos amoldee a su pensar, a su forma de ser? Entonces nosotros permitimos que la palabra de Dios transforme nuestro pensamiento y renueve nuestra mente, lo que significa que deberíamos pensar como Dios piensa y tal como está revelado en la Biblia, ¿verdad? Entonces, no en base a la opinión de una figura influyente, de una figura muy importante, aún dentro del cristianismo. No, no, no. ¿Qué dice Dios en su palabra? Eso es lo importante. Oh, es que mi pastor dijo. No, es que tal predicador dijo. Es que tal evangelista dijo. Mira, ¿qué es lo que dice Dios? Si lo que dice Dios es contrario a lo que Él dice, descartar eso inmediatamente. Los ministros del Señor no venimos a traer nuestro propio mensaje, no venimos a alterar o a agregarle o añadirle a lo que Dios ya nos ha dado. No, venimos a proclamar la palabra del Señor, pedimos su gracia para hacerlo, para hablar las verdades que son tan necesarias el día de hoy en medio de un mundo postmoderno, en medio de un mundo post-postmoderno donde ya no creen en los absolutos. Creen en el relativismo. No, 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 cada quien su propia verdad. No, mira, hay verdades absolutas que Dios nos ha dejado, lo queramos creer o no, pero tendrán repercusiones para la eternidad. Habrá consecuencias eternas a las decisiones que nosotros tomamos. Y si queremos escuchar la voz de Dios y oír lo que Él nos dice a nosotros, nosotros tenemos la oportunidad de recibir la misericordia del Señor y tenemos que ser personas que entienden que este mundo no piensa como la palabra del Señor nos enseña a pensar y por lo tanto requiere que usted y yo estemos en la palabra. Ahora, una recomendación que les hago, es importante también saber las filosofías y entender cómo el sistema de este mundo es, no ser ingenios, no ser personas que nomás asumen, no, pues creo y pienso que no, hay que saber lo que piensan, no para creer lo que ellos crean, no, para saber cómo traerles la palabra del Señor, no porque la palabra de Dios no sea suficiente, la palabra de Dios es suficiente, pero también tenemos que ser personas que usan el entendimiento, la sabiduría, ¿verdad?, que Dios nos ha dado a nosotros. Entonces debemos permitir que la palabra de Dios forme nuestra manera de pensar, transforme nuestra mente. Cuidar lo que vemos, cuidar lo que escuchamos, cuidar lo que absorbemos. Porque eso va a causar un efecto a nuestro carácter, a nuestra forma de ser. Tal como pensamos, así seremos. Queremos pensar bíblicamente, vamos a vivir bíblicamente. Queremos pensar como el mundo piensa, vamos a vivir como el mundo vive. Así de claro. Versículo 3. Y entonces al nosotros hacer esto, lo que va a pasar es que vamos a encontrar que la palabra de Dios no es áspera, no es dura, no es amargada, no, al contrario, que la voluntad de Dios es buena, es aceptable y es perfecta. Entonces mira lo que dice el versículo 3, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función,
así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, individualmente miembros los unos de los otros. Ahora, Pablo nos dice que no hay nada en el Evangelio que pueda alentar a una persona a tener un complejo de superioridad. No, yo soy más espiritual, yo soy mucho mejor, no soy como este publicano. ¿Recuerdan el fariseo y el publicano que Jesús miraba como algunas personas que se creían superiores menospreciaban a otros hermanos y les contó y les habló del fariseo y el publicano que, oh, yo diezmo, oh, yo hago esto, yo no soy como este pecador? No debemos tener un complejo de superioridad. No pensar más de nosotros de lo que realmente somos, no. Es tan necesario que seamos humildes en el ejercicio de nuestros dones. Dios nos ha dado dones no para creernos superiores, no para menospreciar a otros, no, para ser humildes, para que Dios reciba toda la gloria, para que el cuerpo de Cristo sea edificada. Entonces, nunca deberíamos tener ideas exageradas de cuán importantes somos nosotros. Es que sin mí no se mueve, Dios no va a obrar, el servicio no va a estar ungido, si yo no predico, si yo no enseño, si yo no canto. Esa no es la forma de pensar, no debemos de exagerar y creernos tan importantes cuando reconocemos una cosa: somos pecadores que han sido salvados por la gracia de Dios. Polvo somos y al polvo regresaremos. Entonces no hay que pensar de esa manera. Tampoco deberíamos tener envidia de los demás. Si Dios usa a alguien en la enseñanza, gloria sea al Señor. Dios usa a alguien, ¿verdad? En tu congregación, gloria a Dios. No hay razón para envidiar. No hay razón para tener envidia que Dios esté usando a alguien, porque Él busca verdaderos adoradores. Él está buscando personas dispuestas que digan: heme aquí, Señor. Reconozco que soy débil. Reconozco que no seré el candidato um, eh, perfecto, pero mira, aquí estoy. Moldéame, transfórmame, úsame. Aquí estoy, te rindo mi vida a ti. Entonces es importante entender eso, porque al contrario debemos más bien darnos cuenta que cada persona en singular, cada persona en nuestra congregación local, y reconocer, ¿verdad?, que todos tenemos una función importante, todos. Y no todos tenemos la misma función, no todos podemos ser ojos, no todos podemos ser nariz, no todos podemos ser boca, no todos podemos ser manos. Cada persona dentro del cuerpo de Cristo tiene su función y deberemos tratar de ejercitar nuestros dones con la gracia que Dios nos suple a nosotros. Llevar al cabo, ¿verdad?, la función con la cual Dios nos ha dado a nosotros. Deberíamos sentirnos felices, ¿verdad?, en el lugar que Dios nos ha repartido a cada uno en el cuerpo, ¿no? ¿Por qué no me hizo ojos? ¿Por qué no puedo relucir? ¿Por qué? No. Agradezcale a Dios donde Él le ha puesto. Y si no sabe, si aún no entiende cuál es el don, mira, solamente tiene que ir en oración y decirle: Señor, ¿qué don tienes para mí? ¿Qué puedo servir yo al cuerpo de Cristo? Entonces, el cuerpo humano, reconocemos, tiene muchos miembros, pero cada miembro tiene un papel singular que tiene que ejercer. La salud y el bienestar del cuerpo dependen de un funcionamiento apropiado de cada miembro. Así es la iglesia igualmente. Pablo usa esta ilustración para mostrarnos cuán importante es cada miembro, no nomás algunos miembros. No, cada miembro es importante. El que tiene más tiempo, como el que más reciente que ha venido a los pies de Cristo, el que está siendo discipulado, el que está discipulando. Mira, todos tenemos una función importante. Todos somos importantes. No podemos pensar: no me necesitan. No, nos necesitamos los unos a los otros. Así es como las cosas funcionan en el cuerpo de Cristo. Hay una unidad, hay un cuerpo, hay diversidad, hay muchos miembros, pero nos necesitamos los unos a los otros.
No somos llaneros solitarios. No estamos, yo no me congrego, yo no tengo una iglesia, yo no busco. No, mira, ¿sabes qué? Necesitamos pertenecer a un lugar, a una iglesia local, para servir, para ser ministrado, para exaltar y alabar el nombre del Señor juntos, para ser discipulados, instruidos, exhortados. Entre tanto que el día del Señor se acerca, la venida del Señor se acerca. Entonces, todo don que nosotros tengamos no es para que lo usemos de una manera egoísta, ni para exhibirnos, al lucirnos enfrente. No, no, no. Sino más bien es para bendecir el cuerpo de Cristo, es para edificar. Ningún don es autosuficiente ni innecesario. Hay personas que dicen, no creo que Dios me pueda usar. Mira, Dios nos ha puesto en el cuerpo de Cristo porque cada uno de nosotros tiene una función, tiene un don para servir, para usarla para el Señor. Versículo 6, mira lo que dice, pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsase en proporción a la fe. Pablo da ahora instrucciones para el uso de ciertos dones. Él no tiene aquí una lista exhaustiva, pero él más bien nos quiere dejar claro el propósito de los dones. Nuestros dones van a diferir según la gracia que nos ha sido dada de parte de Dios. Las personas aquí en la tierra, ni un pastor ni un líder puede darte dones. Los dones las da el Señor en base a la medida de la gracia que Él nos ha dado a nosotros. Nuestros dones son dones que recibimos por la gracia de Dios. En otras palabras, Dios nos otorga diferentes dones a diferentes personas. Y Dios da la fuerza y Él capacita de la manera necesaria para poder emplear aquellos dones que nosotros tenemos. Dios nos da las fuerzas, Dios nos capacita para que podamos usarlas, no para sentarnos cruzados de brazos y no. Dios nos ha dado dones para que se usen, para que sean usadas de modo que seamos responsables para usarlas como buenos administradores estas capacidades que hemos recibido de parte del Señor. Tenemos que administrar los dones que Él nos ha dado a nosotros y usarlas en base a las capacidades que Él nos ha dado a nosotros. Los que tienen, por ejemplo, el don de profecía, deben usarlo conforme a la medida de fe que ellos tienen. Un profeta, ¿qué es? Es un portavoz de parte de Dios que declara la palabra de Dios. No viene a declarar nuevas revelaciones, que yo soñé esto, no está en la Biblia, no lo busque, pero lo soñé, Dios me lo dijo. Todo lo que Dios dice tiene que ser respaldada por las Escrituras. Porque que tal persona yo les diga, hey, Dios me dio un sueño y mira lo que me enseñó y sea contraria a la Escritura, créeme que ese sueño no era de Dios, aunque yo pensaba. Aunque la voz en el sueño me decía, soy Dios hablándote, esto es lo que te tengo que decir. Si contradice las Escrituras, eso no fue Dios. Entonces aquel que tiene el don de profecía, este ministerio ha sido preservado en el Nuevo Testamento, pero no puede haber adiciones inspiradas. No hay nuevas profecías que puedan agregarse. No hay nuevas doctrinas que agregar, por cuanto la fe ha sido entregada de una vez y por todas a todos los santos, de acuerdo a Judas, versículo 1, 3. Ya, no hay más que agregarle, no hay nuevas enseñanzas que debemos nosotros, ¿verdad?, traer adicionalmente de lo que la Biblia ya establece. De modo que en la actualidad un profeta es sencillamente alguien que declara la mente de Dios tal como ha sido revelada por medio de la Biblia. Cualquier persona que dice ser profeta, que no está hablando conforme a la Biblia, el tal es un falso profeta. Yo no estoy diciendo, y la palabra no está diciendo que ya no hay profecía. Aún hay profecía en el sentido de que nosotros que ministramos, las personas que tienen el don de profecía, lo que ellos hacen es hablar
la palabra del Señor, declarar la palabra del Señor, hablar la mente de Dios. Y esto solamente se puede hacer cuando estamos en las Escrituras. De acuerdo conforme Dios, ¿verdad?, lo ha dado. Lo que no sea conforme a la palabra, nuevamente, lo que no sea de acuerdo a la Biblia, no es profecía de Dios. Y tenemos que tener eso muy en mente. Versículo 7 dice, si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, servicio es un término muy amplio, pero el significado es darle servicio al Señor, servicio para el Señor. No se está refiriendo al oficio, los deberes o funciones de un clérigo. No. Comúnmente en la actualidad eso es lo que se cree, pero la persona que tiene el don de servicio, tiene el don de servicio, el tal tiene un corazón de servicio. Ve oportunidades para servir. No está esperando que le diga, quiero que haga. No, él ve oportunidades, ve formas en las cuales él puede servir y las aprovecha. Se mueve rápido, él está ahí movido para servir, para atender en el servicio a los santos, en ese servicio para Dios. Uno que enseña es el que puede explicar la palabra de Dios y dar esa aplicación a los corazones de sus oyentes, ¿verdad? Y es un don que el Señor da. ¿Verdad? No, recuerdo una vez alguien me estaba preguntando, no, pues ¿cómo le hace para hacer ese ministerio? Y qué es el otro. Y yo, mira, para mí no es un ministerio, para mí es un don que Dios me ha dado y yo la quiero emplear para bendición del cuerpo de Cristo. Quiero usarlo, no para relucir, no para que la gente conozca mi ministerio, conozca quién, no. Tristemente, el día de hoy necesitamos personas que tienen la actitud de Juan el Bautista, en la cual menguemos nosotros. Menguemos nosotros para que Cristo sea exaltado, apuntando a Cristo. Imagínate, él tuvo seguidores, discípulos, y los apuntó a Cristo. Ahí está, es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces nosotros tenemos que tener eso en mente cuando nosotros servimos, cuando nosotros enseñamos, cuando Dios nos ha dado un don. No es para que nosotros nos exaltemos, es para que Cristo sea sobre todo exaltado y la iglesia sea bendecida. Entonces, sea cual sea nuestro don, deberíamos darnos al 100%, hacerlo de todo corazón para el Señor. Versículo 8 dice, el que exhorta en la exhortación, y el que da con liberalidad, y el que dirige con diligencia, y el que muestra misericordia con alegría. Entonces, exhortación es el don de mover a los santos a desistir de toda forma de mal. Si están actuando de una manera incorrecta, están haciendo lo que no va de acuerdo a la palabra del Señor, llamar la atención, exhortar. Ese es un don que el Señor nos da, ¿verdad? A veces tememos a las reacciones, cómo responden, y en ocasiones hemos tenido dificultades, situaciones difíciles, ¿verdad? Ha habido oposición, pero uno tiene que tomar la firmeza, no de hacerlo para destruir a una persona, ese no es el propósito, sino por amor a esa persona, para que se corrige, para que se enderezca. No que nosotros tenemos el poder para hacerlo, pero nosotros debemos estar dispuestos a permitir que Dios nos use, ¿verdad? Igualmente si un hermano me viera a mí, ¿verdad?, haciendo lo que es incorrecto, que si me amara de verdad en corazón, viniera conmigo y me exhortara, hey, mira, ¿sabes qué? Arrepiéntate, no está correcto lo que estás haciendo. Y si yo en verdad amo al Señor y en verdad como David cuando fue confrontado por Natán, él siendo rey pudo haber dicho, ¿sabes qué, Natán? Yo mando, no tú. Yo voy a seguir viviendo mi vida. Tú hazte a un lado. ¿Saben qué? Cortan la cabeza. Pero él se humilló. Él sintió la convicción, ¿verdad? El Espíritu Santo dio convicción a su corazón. Y igualmente si nosotros estamos en Cristo, cuando nosotros empezamos, ¿verdad?, a encaminarnos por una vereda, a hacer lo que no es correcto, necesitamos que se levanten esas personas que Dios les ha dado el don de exhortación para que ellos puedan llamar la atención a las personas. Eso es tan importante porque queremos y deseamos, ¿verdad?, que haya en el servicio al Señor, que vivamos en santidad y que vivamos en una vida servicial al Señor.
Aquellos que tienen el don de repartir, ¿verdad? Es la dotación divina que inclina y capacita a alguien para ser consciente de las necesidades y para ayudar a suplirlas. Este es un don que Dios le da a ciertas personas. Hay una necesidad que surge y rápido están prestos, listos. Y dan de una manera, ¿verdad? Generosa. Y no para ser vistos, y no para que la gente les aplaude. No, no buscan aplausos. No, no, no. Lo hacen porque aman al Señor y aman al cuerpo de Cristo. Y es un don que Dios pone en ellos. Las personas lo hacen, ¿verdad? Sin querer que las personas, ¿verdad? Lo levanten en alto. No, no, no. Es algo que Dios ha puesto en esa persona. Y como Jesús, cuando Él hacía los milagros, pero no le digas a nadie. Pero mira, esto queda entre nosotros. Y nosotros debemos de procurar, ¿verdad? Hacer las cosas no para ser vistos. Y ya si alguien, ¿verdad? Nos llegara a ver y alguien, ¿verdad? Nos reconocer, mira, este es un don que Dios me ha dado a mí y es por la gracia de Dios y con gusto lo hago para el servir al Señor. Esa es la razón por la cual se hace, ¿verdad? El que tiene ese don de repartir, ¿verdad? De dar, el don de presidir. Esta casi ciertamente está conectado con la obra de los ancianos, ¿verdad? Los ancianos de la iglesia, y hasta puede estar relacionado con los diáconos, ¿verdad? En una iglesia local, el anciano, ¿verdad? Es como un pastor asociado. Un pastor que ayuda, ¿verdad? Al pastor general y va delante de la grey y guía con cuidado y solicitud, apoyando, ¿verdad? Apoyando a la persona que Dios ha puesto y levantado ahí en la obra para servir y para ministrar y para alimentar las ovejas. Y finalmente, el último don que tenemos en esta lectura es el don de misericordia, la cual es la capacidad y el talento sobrenatural dado por Dios de ayudar a los angustiados cuando alguien está con una aflicción tremenda, está en un gran dolor. Dios le ha dado cierto don a la persona de poder acercarse y tener la capacidad de una manera sobrenatural de ayudar, de dar unas palabras, de hacer una oración. Y los que tienen este don deben ejercerlo con alegría. Y finalmente, para recalcar algo importante, naturalmente todo creyente deberíamos mostrar misericordia. No podemos ser arrogantes, no podemos creernos mejor que todos los demás, no podemos pensar, ¿verdad?, que somos nosotros, estamos a un nivel así, los pecadores, no podemos ser como el público, como el fariseo, creernos mejor que todo el mundo. No, no, no. Debemos ser misericordiosos. Conforme Dios nos ha dado misericordia a nosotros, hay que también dar misericordia. Hay que ser misericordiosos y sobre todo hacerlo con alegría. Y pues bueno, en esta noche esto ha sido la porción que nos corresponde. Estoy todavía trabajando el podcast. Me he atrasado un poquito, pero estoy en eso, aquello que han estado viendo, siguiendo eso. Estoy todavía trabajando en eso para hacer el próximo episodio. Pero bueno, ha habido algunas cosas que han sobrevenido. Me he ocupado un poquito, pero bueno, vamos a continuar con la ayuda del Señor. Y pues bueno, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, mis hermanos. Y pues adelante en el nombre del Señor y que Dios me los bendiga.